Lectura del día 117 para completar en un año la lectura de la Santa Biblia. Iniciamos con Jueces 7:1 al 8:17. Lectura del día número 117 correspondiente a abril 27. Entonces Jerobaal, es decir, Gedeón y su ejército se levantaron temprano y fueron hasta el manantial de Arod. El campamento de los ejércitos de Madián estaba al norte de ellos, en el valle cercano de la colina de More. Entonces el Señor le dijo a Gedeón: Tienes demasiados guerreros contigo. Si dejo que todos ustedes peleen contra los madianitas, los israelitas se jactarán ante mí de que se salvaron con su propia fuerza. Por tanto, dile al pueblo: a todo aquel que le falte valentía o que tenga miedo, que abandone este monte y se vaya a su casa. Así que 22,000 de ellos se fueron a su casa y quedaron solo 10,000 dispuestos a pelear. Pero el Señor le dijo a Gedeón: Todavía son demasiados, hazlos descender al manantial y yo los pondré a prueba para determinar quién irá contigo y quién no. Cuando Gedeón bajó con sus guerreros hasta el agua, el Señor le dijo: Divide a los hombres en dos grupos. En un grupo pon a todos los que beban agua en sus manos, lamiéndola como hacen los perros, y en el otro grupo pon a todos los que se arrodillan para beber directamente del arroyo. Solo 300 de los hombres bebieron con las manos, los demás se arrodillaron para beber con la boca en el arroyo. Entonces el Señor le dijo a Gedeón: Con estos 300 hombres rescataré a Israel y te daré la victoria sobre los madianitas. Envía a todos los demás a su casa. Así que Gedeón recogió las provisiones y los cuernos de carnero y de los otros guerreros y mandó a cada uno de ellos a su casa, pero se quedó con los 300 hombres. El campamento madianita estaba en el valle directamente abajo de donde se encontraba Gedeón. Esa noche el Señor le dijo: Levántate, desciende al campamento medianita, porque te he dado la victoria sobre ellos. Pero si tienes miedo de atacar, desciende al campamento de tu siervo Fura. Escucha lo que dicen los madianitas y cobrarás mucho ánimo. Entonces estarás ansioso por atacar. Así que Gedeón, acompañado por Fura, descendió hasta el límite del campamento enemigo. Los ejércitos de Madián, de Amalek y del pueblo del oriente se habían establecido en el valle como un enjambre de langostas. Sus camellos eran como los granos de arena a la orilla del mar, imposibles de contar. Entonces Gedeón se acercó sigilosamente, precisamente cuando un hombre le contaba un sueño a su compañero. Tuve un sueño, decía el hombre, en el cual un pan de cebada venía rodando cuesta abajo hacia el campamento medianita. Entonces, cuando golpeaba una carpa, la volteaba y la aplastaba. Su compañero le respondió: Tu sueño solo puede significar una cosa. Dios le ha dado a Gedeón, hijo de Joás, el israelita, la victoria sobre Madián y todos sus aliados. Cuando Gedeón oyó el sueño y la interpretación, se inclinó en adoración ante el Señor. Luego regresó al campamento israelita y gritó: Levántense, porque el Señor les ha dado la victoria sobre las multitudes madianitas. Así que dividió a los 300 hombres en tres grupos, le dio a cada hombre un cuerno de carnero y una vasija de barro con una antorcha adentro. Después les dijo: Fíjense en mí cuando yo llegue al límite del campamento, hagan lo mismo que yo em, en cuanto yo y los que están conmigo todos queremos toquemos los cuernos de carnero. Ustedes también toquen sus cuernos alrededor de todo el campamento y griten por el Señor y por Gedeón. Fue apenas pasada la medianoche después del cambio de guardia, cuando Gedeón y los 100 hombres que iban con él llegaron al límite del campamento madianita. Entonces él, de un momento al otro, tocaron los cuernos de carnero y rompieron las vasijas de barro. Enseguida los tres grupos tocaron juntos los cuernos y rompieron las vasijas. Con la mano izquierda sostenían la antorcha ardiente y en la mano derecha llenaban el cuerno y todos gritaban: Una espada por el Señor y también por Gedeón. Cada hombre permaneció en su puesto alrededor del campamento y observaron cómo los madianitas corrían de un lado a otro llenos de pánico y gritando mientras se daban a la fuga. Cuando los 300 israelitas tocaron los cuernos de carnero, el Señor hizo que los guerreros del campamento pelearan entre sí con sus espadas. Los que quedaron con vida huyeron a lugares tan lejanos como Betzita, cerca de Cerera, y hasta la frontera de Abel Meola, cerca de Tabat. Entonces Gedeón mandó a buscar a los guerreros de Neftalí, de Aser y de Manasés, quienes se unieron para dar caza al ejército de Madián. Gedeón también envió mensajeros por toda la zona montañosa de Efraín que decían: Desciendan para atacar a los madianitas, frénenlos antes de que lleguen a los vados del río Jordán en Bet-bara. Así que los hombres de Efraín hicieron lo que se les dijo: capturaron a Oreb y a Zeeb y los dos comandantes de los madianitas y mataron a Oreb en la roca de Oreb
en la roca de Oreb y a Zeeb en el lagar de Zeeb, y no dejaron de perseguir a los madianitas. Después los israelitas le llevaron las cabezas de Oreb y Zeeb a Gedeón, quien estaba junto al río Jordán. Entonces la gente de Efraín le preguntó a Gedeón: ¿por qué nos has tratado así? ¿Por qué no nos llamaste desde el principio cuando saliste a pelear con los madianitas? Y tuvieron una fuerte discusión con Gedeón. Pero Gedeón les contestó: ¿qué he logrado yo comparado con lo que ha hecho ustedes, con lo que han hecho ustedes? ¿Acaso los racimos olvidados de la cosecha de Efraín no son mucho peores que todos los cultivos de mi pequeño clan de Abiezer? Dios les dio a ustedes la victoria sobre Oreb y Zeeb, los comandantes del ejército madianita. ¿Qué he logrado yo en comparación con eso? Cuando los hombres de Efraín oyeron la respuesta de Gedeón, se calmó su enojo. Luego Gedeón cruzó el río Jordán con sus 300 hombres, y aunque estaban agotados, continuaron persiguiendo al enemigo. Cuando llegaron a Sucot, Gedeón les pidió a los líderes de la ciudad: por favor, denles algo de comer a mis guerreros, están muy cansados. Estoy persiguiendo a Seba y Salmuna, los reyes de Madián. Pero los líderes de Sucot le respondieron: primero captura a Seba y a Salmuna, y después alimentaremos a tu ejército. Entonces Gedeón les dijo: cuando el Señor me da la victoria sobre Seba y Salmuna, volveré y les desgarraré la carne con espinos y zarzas del desierto. Entonces ahí Gedeón subió a Peniel y una vez más pidió alimentos, pero obtuvo la misma respuesta. Así que le dijo a la gente de Peniel: cuando vuelva victorioso, derribaré esta torre. Para entonces Seba y Salmuna se encontraban en Carcor con 15,000 guerreros, que era todo lo que quedaba de los ejércitos aliados del oriente, porque ya habían matado a 120,000. Entonces Gedeón rodeó por la ruta de las caravanas, que está al oriente de Nova y Sogbeja, y tomó al ejército madianita por sorpresa. Así que Seba y Salmuna, los dos reyes madianitas, huyeron, pero Gedeón los persiguió y capturó a todos sus guerreros. Después Gedeón regresó de la batalla por el paso de Eres. Allí capturó a un joven de Sucot y le exigió que pusiera por escrito los nombres de los 77 líderes ancianos de la ciudad. Luego regresó a Sucot y les dijo a los líderes: aquí están Seba y Salmuna. Cuando pasamos por aquí antes, ustedes se burlaron de mí diciendo: primero captura a Seba y a Salmuna, después alimentaremos a tu agotado ejército. Entonces Gedeón tomó a los ancianos de la ciudad y los castigó con espinas y zarzas del desierto para darles una lección. También derribó la torre de Peniel y mató a todos los hombres de la ciudad. Lucas 23, 13, 43. Entonces Pilato llamó a los principales sacerdotes y a los otros líderes religiosos junto con el pueblo y anunció su veredicto: me trajeron a este hombre porque lo acusan de encabezar una revuelta. Detenidamente lo he examinado al respecto en presencia de ustedes y lo encuentro inocente. Herodes llegó a la misma conclusión y me lo devolvió. Este hombre no ha hecho nada que merezca la pena de muerte, así que lo haré azotar y luego lo pondré en libertad. Pero un gran clamor surgió de la multitud y una voz, la gente gritó: mátalo, y suéltanos a Barrabás. Barrabás estaba en prisión por haber participado en un levantamiento contra el ejército o contra el gobierno en Jerusalén y por asesinato. Pilato discutió con ellos porque quería poner en libertad a Jesús, pero la multitud seguía gritando: crucifícalo, crucifícalo. Por tercera vez insistió Pilato ¿qué crimen ha cometido? No encuentro ninguna razón para condenarlo a muerte. Lo haré azotar y luego lo soltaré. Pero la turba gritó cada vez más fuerte, exigiendo que Jesús fuera crucificado, y sus voces prevalecieron. Entonces Pilato sentenció a Jesús a muerte, como la gente reclamaba, como habían pedido. Puso en libertad a Barrabás, el que estaba preso por levantamiento y asesinato, y les entregó a Jesús para que hicieran con él como quisieran. Cuando ellos se llevaban a Jesús, sucedió
que un hombre llamado Simón, que era de Cirene, venía del campo. Los soldados lo agarraron, pusieron la cruz sobre él y lo obligaron a cargarla detrás de Jesús. Una gran multitud lo seguía, incluidas muchas mujeres que lloraban desconsoladas. Entonces Jesús se dio la vuelta y les dijo: Hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren más bien por ustedes y por sus hijos, pues vienen días cuando dirán: dichosas las mujeres que no tienen hijos, los vientres que no dieron a luz y los pechos que no amamantaron. La gente suplicará a los montes: caigan sobre nosotros, y rogará a las colinas: entiérrennos. Pues si estas cosas suceden cuando el árbol está verde, ¿qué pasará cuando está seco? Llevaron a otros dos, ambos criminales, para ser ejecutados con Jesús. Cuando llegaron a un lugar llamado la Calavera, lo clavaron en la cruz, a los criminales también, uno a su derecha y otro a su izquierda. Jesús dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y los soldados sortearon su ropa tirando los dados. La multitud observaba y los líderes se burlaban. Salvó a otros, decían, que se salve a sí mismo si de verdad es el Mesías de Dios, el elegido. Los soldados también se burlaban de él al ofrecerle vino agrio para beber y exclamaron: Si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Encima de su cabeza colocaron un letrero que decía: Este es el rey de los judíos. Uno de los criminales colgados junto a él se burló: Así que eres el Mesías, demuéstralo salvándote a ti mismo y a nosotros también. Pero el otro criminal protestó: Ni siquiera temes a Dios ahora que estás condenado a muerte. Nosotros merecemos morir por nuestros crímenes, pero este hombre no ha hecho nada malo. Luego dijo: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús respondió: Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Salmos 97, 1 a 98, 9. El Señor es Rey, que se goce la tierra, que se alegren las costas más lejanas. Nubes oscuras lo rodean, la rectitud y la justicia son el cimiento de su trono. Fuego se extiende delante de él y calcina a todos sus enemigos. Sus relámpagos destellan por el mundo, la tierra lo ve y tiembla. Las montañas se derriten como cera delante del Señor de toda la tierra. Los cielos proclaman su justicia, toda nación ve su gloria. Los que rinden culto a ídolos quedan deshonrados, todos los que se jactan de sus inútiles dioses, pues todos los dioses tienen que inclinarse ante él. Jerusalén oyó y se alegró, y todas las ciudades de Judá están felices a causa de tu justicia, oh Señor, pues tú, oh Señor, eres supremo en toda la tierra, exaltado muy por encima de todos los dioses. Ustedes, los que aman al Señor, odien el mal. Él protege la vida de sus justos y los rescata del poder de los perversos. La luz brilla sobre los justos y la alegría sobre los del corazón recto. Que todos los justos se alegren en el Señor y alaben su santo nombre. Canten, Señor, una nueva canción, porque ha hecho cosas maravillosas. Su mano derecha obtuvo una poderosa victoria, su santo brazo ha mostrado su poder salvador. El Señor anunció su victoria y reveló su justicia a toda nación. Recordó su promesa de amar y de ser fiel a Israel. Los extremos de la tierra han visto la victoria de nuestro Dios. Aclamen al Señor, habitantes de toda la tierra, prorrumpan en alabanza y canten de alegría. Canten alabanzas al Señor con el arpa y dulces melodías, con trompetas y el sonido del cuerno del carnero. Toquen una alegre sinfonía delante del Señor el Rey. Que el mar y todo lo que contiene le exclamen alabanzas, que se le unan la tierra y todas sus criaturas vivientes, que los ríos aplaudan con júbilo, que las colinas entonen sus cánticos de alegría delante del Señor, pues el Señor viene a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a las naciones con imparcialidad. Proverbios 14, 7 al 8. No te acerques a los necios, porque no encontrarás conocimiento en sus labios. Los prudentes saben a dónde van, en cambio los necios se engañan a sí mismos. Esta fue la lectura del día 117. Los espero para la lectura del día 118, correspondiente a abril 28.